Hola, buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes, a nombre de las y los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como de la Directora General de la Escuela Judicial Electoral, la doctora Gabriela Rubalcaba García, y de todo el equipo de trabajo que integramos la EJE, les damos la más cordial bienvenida a esta tercera sesión del taller de Pedagogía Digital. Quisiera agradecerles a todas las personas que han seguido nuestras transmisiones y a las y los integrantes de la Red Interamericana de Escuelas, de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales. Es un honor para mí presentar al ponente del día de hoy, el cual nos va a dar el tema de creación de contenidos digitales de la Escuela Judicial Electoral. Antes de leer su semblanza, me gustaría darle la más cordial bienvenida. Le voy a leer su semblanza. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Florencia, doctor honoris causa por la Universidad Adriana Nieto Cáceres, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, fundador e investigador del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de Ética Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde publicó algunos trabajos y participó en los eventos de difusión de la cultura jurídica en diversos estados de la República Mexicana. Profesor de la materia de docencia aplicada al derecho de la Maestría del Tribunal de Justicia Administrativa. Profesor visitante en universidades de España, Italia, Chile, Colombia, Brasil y Perú. Autor de diversos libros. La cultura jurídica, ideas e imágenes, el cine como manifestación cultural del derecho, otro modo de argumentar los derechos humanos, el derecho a la paz, como condición para el ejercicio del derecho electoral y los jueces en el cine, entre otros. Actualmente es titular de Filosofía del Derecho de posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, director académico de la Red Iberoamericana de Cine y Derecho, miembro del Comité Académico de la Revista de Pedagogía Universitaria y Didáctica de Derecho. Le damos la más cordial bienvenida. Me gustaría que todas y todos, por favor, para que no se vicie el sonido, apagaran sus micrófonos y sin más preámbulo, le doy el uso de la voz al doctor José Ramón Narváez. Bienvenido, doctor. Gracias, Rose. Pues es un placer estar aquí en esta sesión virtual. Agradezco que pues, se hayan tomado el tiempo para esta transmisión. Solo un asunto como inicio. Les propongo que utilicemos el chat. Entonces yo voy a estar pendiente del chat por si hay preguntas e intervenciones. O sea, no escatimen. Si quieren interrumpirme, interrúmpanme. Porque pues este es un taller. Entonces la idea es que si ustedes tienen alguna duda sobre lo que estoy diciendo, pues puedan hacerla de viva voz. Entonces por el chat yo estaré pendiente y en ese momento pues, les damos el uso de la voz o leo ahí la cuestión y ya la socializamos. Otra cosa es que, bueno, también la idea es que además de que esto sea interactivo, ustedes también puedan ir como ensayando. Entonces ya una cuestión en la que podemos trabajar es en la imagen que ustedes tienen ahorita, ¿no? Yo alcanzo a ver algunas, pero bueno, ustedes sí pueden ver su propia proyección, por decirlo así. Entonces, cuando hablemos, pues esto del famoso encuadre, del fondo, de la luz, de estas cuestiones más técnicas, pues ustedes pueden ir ensayando con su propia imagen, ¿no? Que siendo tantos y tantas, quizá pues no, cada uno puede trabajar con su propia imagen. Entonces, vamos a iniciar con esta charla que tiene que ver con contenidos digitales. Y bueno, aquí el asunto está en que yo he estado discutiendo en algunos foros, la semana pasada apenas en un foro del Tecnológico de Monterrey, que fuimos convocados algunos profesores para hablar sobre pues, el futuro de la educación.
y se ha venido presentando esta polémica a propósito de la escuela tradicional y la escuela del futuro. Y bueno, pues hay un gran sector que dice que no debiéramos estar vaciados, vertidos en esta como efervescencia de lo digital y ir hacia allá sin ningún filtro, por decirlo de algún modo, ¿no? Y hay otro sector también, digamos, del otro lado, que dice que, bueno, pues esto tenía que suceder, que es una cuestión necesaria, que en el futuro pues, se privilegiará más estos sistemas y hay como una polémica que se polariza. Yo obviamente pues asumo una posición de justo medio, una posición que podríamos decir mesurada. ¿Por qué? Pues porque desde hace unos 15 años más o menos yo he estado utilizando plataformas digitales en diversas instituciones pues cuando sucedió esto de alguna forma, pues implicó unos retos, ahora los estamos racionalizando, los estamos sistematizando y estamos pues cayendo en cuenta en que podemos mejorar muchísimas cosas y claro, esto en algún momento pues supondrá que podemos pues mejorar nuestra comunicación a través de las tecnologías, pero obviamente pues seguirá existiendo los salones de clases, las reuniones, y yo incluso soy de la idea que volveremos al origen de la universidad, ¿no? Como ese gremio, como ese consorcio en el que los estudiantes convocaban a los profesores, ¿no? Donde había un interés, se reunían, hacían un colegio, constituían un colegio en términos jurídicos y después convocaban a los expertos que consideraban importantes, ¿no? Ahora es al revés. Yo creo que en algún momento será así. Quien tenga la necesidad de reunirse con otros, pues lo hará y entonces convocará a las personas que considere idóneas para solventar los problemas o las temáticas que consideran necesarias, ¿no? Bueno, aquí el asunto para la creación de contenidos digitales hay que hacer un poquito de marcar unas líneas como de investigación, algunas hipótesis, ¿no? No lo haré, o sea, no me detendré mucho en esto. Quiero saludar antes que nada a toda la gente que se conectó. Ya estuve viendo que hay gente de Guatemala, Honduras, Argentina, Panamá, que también estuve allá con los compañeros alguna vez, las compañeras de Panamá. Me da mucho gusto, se siente la solidaridad, ¿no? Latinoamericana y es un placer estar aquí. Bueno, pues vamos a iniciar esto. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que todas y todos nosotros nos encontramos en un contexto de escuela judicial, o sea, es decir, de institución pública. Aquí podemos ya de alguna forma priorizar el tipo de educación o pedagogía que queremos brindar, ¿no? ¿Por qué? Porque si estuviéramos en una universidad privada, pues tendríamos el tema de cómo hacemos con la matrícula y qué vamos a hacer con los que se inscriben y cómo hacemos con los recursos económicos que hay que captar. Es decir, que también hay una escuela negocio, una universidad negocio, y aquí de alguna forma pues estamos más bien en un proyecto que tiene otras peculiaridades. Entonces, yo comienzo con este concepto importantísimo de sociedad del conocimiento, con la pregunta, ¿qué significa educar hoy en día? Este es el punto. Nosotros perdemos mucho de vista la idea de que lo que intentamos es educar. ¿Por qué? Porque nos preocupamos mucho por las tecnologías, por los recursos, por los medios en lo que lo debemos hacer. Entonces, tenemos que tener siempre claro qué es lo que significa formar gente, educar. En la discusión que tenemos con un grupo de amigos chilenos, pues se discute si es didáctica, pedagogía, docencia, y ya tiene esto sus asegúnes y cada una de estas connotaciones podría tener todo un tipo de tratamiento y de bibliografía, pero bueno, aquí decidimos usar pedagogía, que es ese término hermoso acuñado por los griegos y que tenía que ver con la paideia, ¿no? Es decir, con un proyecto social que involucraba a todos.
y que tenía que ver con una preocupación ética en la que cada ciudadano tenía que estar preocupado por la formación del prójimo, ¿no? Del que tenía al lado. ¿Por qué? Porque esto volvía sustentable a la sociedad democrática, ¿no? Si yo llegaba con alguien a platicar y no teníamos de alguna forma los mismos recursos hermenéuticos, pues entonces no iba a poder haber un diálogo real. Entonces había una obsesión, si quieren ustedes, porque todos tuvieran más o menos el mismo nivel educativo. Y esto se le conocía como la paideia, ¿no? O sea, es decir, es un proyecto social. Hoy hablamos de sociedad del conocimiento, es decir, hay que globalizar, hay que socializar, hay que democratizar el conocimiento, hay que hacerlo llegar a las más personas posibles. Y las escuelas judiciales están, me parece, situadas en ese punto, en ese importantísimo punto. ¿Qué significa educar hoy en día? Como antaño, educar hoy en día significa hacer que las personas lleguen o alcancen su nivel de desarrollo profesional para que puedan pues, brindar sus servicios y a la vez pues, poder lograr consolidar estos proyectos democráticos nacionales, ¿no? Aquí un punto que es importante decir. Yo insistí mucho en que utilizáramos el chat. ¿Por qué? Porque yo soy de la idea de que a esto de pedagogía digital hay que agregarle un apellido. Y el apellido tiene que ser colaborativa, tiene que ser interactiva, porque el problema del uso de las tecnologías, como el problema anterior de la famosa clase magistral, la red que les comento que tenemos con los sudamericanos, hay una preocupación por acabar con este formato de la clase magistral. Y lo que hemos visto es que se está replicando este formato con el uso de las tecnologías digitales, ¿no? O sea, ahora volvemos otra vez a hacer lo mismo, o sea, es decir, a tener un diálogo vertical y no horizontal. Claro, esto es porque también estamos aprendiendo de las tecnologías y yo entiendo que en un futuro, cuando podamos utilizarlas de mejor modo, y porque hoy pues, tenemos problemas con la banda ancha, tenemos problemas, por ejemplo, para tener la presentación y a la vez tener recuadros con los participantes y no se pueda viciar porque se interrumpen con los micrófonos. O sea, creo que en este sentido, Andrea Krauchik, ¿no? Nos dice, sí, yo estoy absolutamente de acuerdo. En esta red decimos, ella dice, no se debe decir alumnos, exacto, porque alumnos significa los alumbrados o los que hay que alumbrar, ¿no? Y yo siempre hablo de estudiantes, ¿no? Entonces, pero pues aquí tiene razón, podemos hablar de participantes y de facilitador. Entonces, en este sentido en el que venía comentando, tenemos que dar ese salto. O sea, tenemos que ya dejar de replicar este formato de clase magistral también aquí, ¿no? Entonces, me imagino, insisto, que en un futuro la tecnología permitirá que esta interacción sea más sencilla, pero de inicio hay que proponérnoslo, o sea, que sea pedagogía digital interactiva o colaborativa. Yo ahí estoy proponiendo un libro que es El maestro ignorante de Jack Rancière. Se los recomiendo amplísimamente. Jack Rancière es un gran crítico de los sistemas educativos actuales porque con las tecnologías no está cambiando nada, o sea, estamos replicando los mismos vicios, ¿no? Y aquí la cuestión es no tenerle miedo a la tecnología, hay que involucrarse, como dicen, hay que picarle, hay que descubrir, hay que ser autodidactas. Y bueno, siempre este es un tema. Cuando se plantea una cuestión multidisciplinaria, por ejemplo, a mí que me toca estar en la pedagogía jurídica, pues los pedagogos te odian y los juristas te ven como un bicho raro, ¿no? Pero pues hay que entrarle a esta multidisciplinariedad y pasa también con lo de las tecnologías, ¿no? Pues siempre hay un técnico, un ingeniero que sabe más, pero pues también hay que tratar de involucrarse y tratar de hacer el propio proyecto, ¿no? Entonces no tengan miedo a eso. Y bueno, pasamos a este asunto, ¿no? ¿Qué significa educar hoy en día? Yo creo que como escuelas judiciales tenemos que pensar que
nuestro trabajo es crear conciencia social, ¿no? O sea, no es una educación sin más ni más. Los contenidos que vamos a crear tienen que generar conciencia social, o sea, tienen que generar una ética muy particular que nos lleve pues a la compartición, a la solidaridad, a mejorar el servicio, el servicio público que se brinda, a mejorar la comunicación entre las instituciones públicas y los ciudadanos, y tener conciencia social, es decir, que tenemos que mejorar nuestra sociedad. Esa es la idea. Leo sus intervenciones. Willy Quintana dice, en la Escuela Judicial de Guatemala como docentes, ¿no? Bueno, ahí también se discute yo creo que son nombres, ¿no? Al final de cuentas no habría que pelearse por los nombres. Entiendo que la idea de maestro, profesor, esto pues implica ya una cuestión hasta emocionalmente de distanciamiento. Hace poquito posteé una cosa que era sobre eso, ¿no? En los foros que he estado participando hay muchos profesores que se quejan de este uso de las tecnologías y que a ellos les urge volver al aula porque quieren tener ahí a sus estudiantes que los escuchan y que les aplauden a veces. Y todo. Entonces, pues eso no es conciencia social, o sea, eso es pensar en uno, en este ensimismamiento que produce el salón de clases, ese pequeño poder en ese espacio público, en ese espacio en el que están los estudiantes, ¿no? Creo que hay que superar estas reminiscencias, ¿no? Del pasado. Bueno, entonces decía yo, conciencia social, ¿no? Los contenidos que tenemos que crear tienen que tener este sesgo, ¿no? Bueno, ya había hablado yo de una pedagogía digital y una pedagogía en general que sea interactiva, que sea colaborativa, que involucre, exacto, estas cuestiones, estos binomios, ¿no? Porque siempre creemos que uno es el que enseña, pero muchas veces vamos a aprender, tenemos que generar esta horizontalidad. Y aquí la idea, ya la conocen la mayoría, estoy seguro, es el constructivismo, con sus asegúnes, ¿no? Yo también creo que tiene algunas cuestiones ahí medio perversas el constructivismo porque acentúa el individualismo, esta idea de soy el arquitecto de mi propio destino, estas cosas presentistas, y no, más bien tendría que ser la idea de una colaboración, de construir juntos una clase, construir juntos un concepto, construir juntos un contenido, ¿no? Entonces, si uno piensa, ¿cómo puedo socializar el conocimiento? ¿Cómo puedo crear esa sociedad del conocimiento? ¿No? ¿Cómo educar hoy en día? Pues tendrías que tener retroalimentación constante. Y no me refiero a las evaluaciones o a las encuestas de opinión, de le gustó el curso, no, sino un diálogo real, ¿no? O sea, ¿qué estás aprendiendo? ¿Cómo lo estás aprendiendo? ¿Te está llegando bien el mensaje? Y entonces yo a esto apelo, a la horizontalidad. Bueno, y llegamos al tema eh, que, que tiene que ver, ¿no? Con el autodesarrollo. O sea, uno pretende, no, o sea, ¿por qué se inscribe la gente a un curso? Pues porque pretende mejorar, ¿no? Pretende, y esto es un derecho en casi todas las constituciones. O sea, uno tiene derecho a generar, elegir su profesión y a mejorar y a capacitarse y a estar en constante proceso educativo, ¿no? Y aquí yo recomiendo un libro maravilloso de Michel Onfray, La Comunidad Filosófica. Onfray propone un proyecto nuevo que le llama Filosofía Popular. Por ahí en la UNAM intentamos hacer un ejercicio similar. Pero es esto, o sea, es una universidad distinta, unas instituciones educativas distintas que sean más colaborativas, más horizontales. Entonces, estoy aquí pendiente del chat. Y aquí les puse nada más como para poco avivar, ¿no? La discusión sobre la sociedad de conocimiento, pues la famosa canción de Pink Floyd, The Wall, ¿no? ¿Qué es el sistema educativo hoy? O sea, son crear más ladrillos para un muro enorme. Digo, la letra además es o sea, hay varias versiones. El proyecto de este disco de The Wall es muy complejo, ¿no? Ya saben, no era solo un disco, era todo un proyecto artístico, pero bueno, este llamado a esta educación que zombifica, ¿no?
Y aquí la idea es generar una educación que emancipe. Y con eso creo que podemos pasar directamente ya al otro punto, ¿no? Sociedad del conocimiento, pedagogía emancipadora, pedagogía colaborativa, contenidos que reflejen el resultado o el impacto que estamos teniendo en, en los que están participando de nuestros cursos, ¿no? Bueno, y aquí voy al tema que como decimos en México, que te truje chencha, dicen, ¿no? Al tema que nos convocó este día. ¿Qué es al final del día la pedagogía sino un acto comunicativo? O sea, al final del día lo que queremos es comunicar algo. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que eso va a mejorar los procesos. Por ejemplo, en las escuelas judiciales, pues estamos convencidos que si se adoptó un nuevo sistema, que si se acortó el proceso, que si la oralidad va a ser mejor, que si la sentencia se va a compactar, que si se va a escribir de mejor modo la sentencia para que la gente la lea más sencillamente a través de un lenguaje ciudadano, pues todo esto son cuestiones en las que nosotros estamos convencidos van a mejorar la vida, los procesos, van a mejorar el acceso a la justicia, van a mejorar nuestros derechos. Pero entonces lo que queremos ahí a través de eso es comunicar algo de lo que estamos nosotros convencidos, ¿no? Aquí está el punto. Ayer Mónica decía, es que no se trata nomás de crear contenidos. No, depende de qué contenidos. O sea, es que ese es el punto. O sea, el punto es si yo quiero comunicar algo, lo puedo comunicar. Si soy buen comunicador, lo puedo comunicar con 2 o 3 ideas, con 2 o 3 palabras, o puedo dejarles 20 libros. Creo que eso es lo que hay que superar, esta falacia de autoridad, ¿no? Si se leen ciertas cosas, si se hacen de tal modo, si se homogeneizan estos procesos, si hacemos estos conceptos pedagógicos y didácticos así a rajatabla, vamos a obtener esto. No es cierto. Cada persona, cada sujeto conoce de forma distinta y se comunica de forma distinta y recibe los mensajes de forma distinta. Yo puedo a lo mejor tener la mejor disposición para recibir un mensaje como estudiante, pero si estoy pasando por un momento anímico, emocional difícil, pues quizá no lo voy a recibir el mensaje. Entonces esto es más un acto comunicativo, o sea, es decir, hay que pensar más en las personas que en los procesos. Yo creo aquí, ¿no? Leo sus preguntas, dice, construir juntos el conocimiento en un plano de horizontalidad entre discentes y docentes que facilitan los aprendizajes que realmente sean significativos en la vida personal y profesional. Gema Verónica Urbina Ríos, te agradezco esta intervención, efectivamente, así lo resumiste de manera puntual, ¿no? O sea, es decir, tenemos que hacer entre discentes y docentes facilitar estos aprendizajes que sean significativos, ¿no? Porque efectivamente el problema de nuestros procesos educativos actuales es que se miden por tiempo, no se mide por contenidos. O sea, ¿cuánto tiempo estuvo? Entonces hay que rellenar esos cursos como de lugar, ¿no? Y creo que ese puede ser un gran problema. Yo estoy utilizando aquí un libro que incluso si después me contactan, ya sea por Twitter que puse ahí al inicio, por el correo de la Escuela Judicial Electoral, se los puedo compartir. Se llama Nuevas Tecnologías y Educación, Diseño, Desarrollo, Uso y Evaluación de Materiales Didácticos, de Isabel Ogalde y María del Carmen González Videgaray, ¿no? Que además me dio mucho gusto que fueran autoras, porque hay que hacer una acción afirmativa epistémica y preferir autoras, ¿no? Sobre autores. Y entonces, este libro, pues, puede ahorrar tiempo en esto que estoy tratando de desarrollar. O sea, porque luego el problema es, bueno, ya tengo los contenidos, pero ¿cómo los evalúo, no? Y cómo se evalúa el impacto, la eficacia, la efectividad que puede tener estos contenidos. Bueno, entonces, si ya estamos de acuerdo que
El acto pedagógico digital interactivo es un acto de comunicación. Bueno, para ello tenemos un montón de formatos, de modelos, de formas de comunicar. Yo soy tan radical que a veces hasta un chiste puede comunicar. ¿Por qué? Porque un chiste te hace pensar, te puede hacer reflexionar, da lugar con los clichés, con los lugares comunes. Entonces, tú si tienes la habilidad de descifrarlo de manera dialéctica, dices, ah, aquí hay una cosa interesante, ¿no? O sea, hay chistes que son muy lo que llaman la filosofía popular, ¿no? Pero miren, hoy hay MOOCs, TED Talks, tutoriales, hasta talk shows, redes sociales, cápsulas. Hay muchas formas de comunicar. El chiste son nuestros sesgos cognitivos, nuestros preconceptos, nuestros prejuicios, ¿no? O sea, porque si entonces nosotros estamos de esta manera estructurada, con estas falacias de autoridad, pensando que solo ciertos tipos, sobre todo varones, europeos, de cierta edad, pueden comunicar algo importante, pues entonces no vamos a superar todo este problema, ¿no? Entonces, solo la clase magistral en un cierto formato y lo vamos a querer trasladar a fuerza a lo digital. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dice Gema Verónica con toda puntualidad? Pues que si alguien tiene una pregunta o quiere aprender algo, pues va a ir a lo que les más inmediato. ¿Cuántos de nosotros no hemos usado los tutoriales para cocinar? Ahorita nosotros, llegó una gatita que tuvo dos gatitos. Estamos con los tutoriales para ver si los está amamantando bien, si los tiene que limpiar o no, cuántas veces hay que cambiarle el lugar donde está. A cualquier problema acudimos a estos recursos, ¿no? La cuestión está este es el punto medular de la sociedad del conocimiento. Este es el punto más importante, ¿no? Tenemos toda la información a disposición, ¿no? Somos la generación de la información en la que está ese mundo digital a nuestra disposición. Casi siempre, porque bueno, hay quien tiene muchos problemas de conectividad, de acceso, la marginación, la inequidad social impide estas cosas, pero bueno, normalmente tenemos acceso a una base de datos, a Google, por ejemplo. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues ahí vamos y pedimos información sobre alguna cosa. En lo judicial es lo mismo. Así cómo se hace este recurso, cómo se responde, qué pasa. Y en las escuelas judiciales es lo mismo, ¿no? ¿Cómo hacen otras escuelas judiciales para evaluar tal o cual cosa? ¿Cómo han hecho qué plataforma han utilizado? ¿Qué pasa con los reactivos? ¿Cómo se hace un reactivo? ¿Cómo se evalúa un reactivo? Vamos a Internet, ¿no? Y en Internet encontramos mucha información. Aquí el punto es cómo discernir, cómo identificar, cómo clasificar esa información. O sea, el punto no es informar, ya debemos superar eso, ¿no? O sea, ya no tenemos que hacer escuelas o contenidos que informen, tenemos que hacer contenidos que ayuden a discernir la información, que ayuden a discriminar, que ayuden a clasificar la información. Pero insisto, la información está en muchos formatos, y hay que saberla leer. Entonces, pues hubo por ahí una tendencia de estos MOOCs, ¿no? Que duraban 8 minutos y pues tú podías inscribir tu clase, ¿no? O sea, podías subir tu clase y la gente los estaba consumiendo. Y pues muy similar a lo que hacen los youtubers, ¿no? O sea, también muchos youtubers que hacen una especie de tutoriales también los suben y los monetarizan, es decir, cobran por los views que tienen sus tutoriales. Entonces, ¿en qué varía esto a los contenidos que nosotros podemos ofrecer? Claro que nosotros quisiéramos tener las vistas a veces que tienen todos estos youtubers o estos muqueros, ¿no? Quizá o quizá no, o sea, ahí depende cuál es el objetivo de cada institución educativa, qué es lo que persigue. Otras vías, nos dice María Silva, son el podcast, los blogs, los hilos en Twitter. Efectivamente, ¿no? Eso quería yo llegar, ¿no? Las redes sociales puse ahí, ¿no? Un hilo de Twitter no puede ser un buen contenido.
no puede generar pensamiento crítico, no puede generar incluso trabajo colaborativo, porque pues se van un buen meme comentado abajo puede generar un montón de debate y de discusión. Dice, hola Edna Amador, le saluda. Entonces, el fin de la pedagogía digital es el acto comunicativo. El modelo que emplea es basado en el aprendizaje interactivo, es decir, aprendizaje interactivo. Sí, efectivamente. O sea, aquí el punto es que tratamos de comunicarnos y para ello echamos mano de lo que tenemos disponible. Antes nos comunicamos por telégrafo, por un teléfono. Hoy nos podemos comunicar por una videollamada. Y en un futuro próximo, no crean que muy lejano, pues quizá hasta por realidad virtual. Ya hay trajes de realidad virtual y lentes de realidad virtual. Te podrás conectar y podrás estar en el salón de clases, quizá. Este es interesante. En esos debates que teníamos, no, pero es que decía un maestro, ¿no? Yo quisiera estar ahí con los estudiantes, caminar entre las filas del salón, verlos a los ojos, no sé qué. Tal. Y entonces yo me sentí como Morpheus con Neo, ¿no? Cuando decía, ¿y qué es la realidad? Si no impulsos eléctricos, ¿no? Yo no quiero ser tan radical de decir, bueno, pues me coloco un traje VR y unos lentes y me sitúo en un espacio y ahí tengo pues, la sensación de que estoy al lado, ¿no? Incluso se están desarrollando hasta olores específicos para tener en esa experiencia virtual. Digo, no quiero llegar a eso, pero lo que quiero decir es que hemos ido mejorando nuestra forma de comunicación para hacerla cada vez más cercana, más verosímil, más corpórea. Ese es el tema, más corpórea, ¿no? Y claro, alguien decía, pues cuando utilizábamos Skype, ¿no? Y pues era muy difícil verlos a todos. Ahora con Zoom, pues podemos más o menos verlos a todos, pero si es un aula muy grande no los vemos a todos. Y toda esta discusión es de verlos, como de vernos a los ojos y este asunto como de la retórica clásica, ¿no? Tienes que tener el control del auditorio y estas cuestiones. Es interesante, pero por ahí es donde se está explorando. Insisto, en un momento los veremos en un holograma, o sea, los tendremos ahí delante, o sea, ese no es el problema es qué queremos comunicar, ¿no? O si es que todo se basaba más bien en esta especie como de manipulación, envolvimiento retórico que queríamos tener con los estudiantes, ¿no? No lo sé, pero bueno, la cuestión está en esto, ¿no? O sea, decir, ¿cómo hacemos para comunicarnos mejor utilizando las herramientas que tenemos a disposición, ¿no? Y tan es así que voy a usar una demostración en ese sentido. Zoom, que es la herramienta más utilizada hoy en día, no es una plataforma educativa. Ni lo es Jitsi, por ejemplo, ¿no? Ni Google siquiera. Google tiene unas herramientas educativas, pero las que usamos como Meet no son para educación, son para videoconferencias. Es decir, estamos utilizando programas que se construyeron para comunicar a las personas, para hablar de cosas cotidianas, para temas educativos. Yo soy de la idea que en un momento se creará una plataforma, o sea, digo, hoy las hay, ¿no? Blackboard, por ejemplo, que es compleja, que es complicada, ¿no? Hay muchas otras, pero aquí el asunto está en que es como Facebook, ¿no? Facebook en algún momento, pues servía para unas cosas específicas y fue creciendo y fue adicionando otras, ¿no? Entonces, el punto es que cuando descubramos lo que queremos comunicar y cómo lo queremos comunicar, encontraremos la herramienta necesaria, ¿no? Y voy a leer. Dice Edna Enid Douglas Castro, entonces el fin de la pedagogía digital es el acto comunicativo. Es la que ya había leído, ¿no? No, aquí es la que me llegó, es de Javier Gradis. Es importante recordar que estamos en la llamada cultura del conocimiento y entra en juego la ciencia y la tecnología, donde hemos
debemos aprender a enfrentar los retos y desafíos que enfrenta la educación para la construcción de aprendizajes significativos que sirvan para toda la vida. Fíjense, estamos llegando a un acuerdo. Ese es constructivismo. Yo estoy que este concepto me gustó, el que ustedes están, aprendizajes significativos, ¿no? O sea, así como apellidamos a la pedagogía digital interactiva, tenemos que apellidar también al aprendizaje como un aprendizaje significativo, trascendental, ¿no? Transformador. Estos son los conceptos. ¿Qué significa eso? Eso es lo que hay que discutir, pero bueno. Lenguajes audiovisuales. ¿Cuál es el mejor mecanismo para compartir mi mensaje? Insisto, ¿no? Yo me sentía como Morpheus con Neo cuando le ofrece las dos píldoras. ¿Qué? ¿Quieres seguir en la educación tradicional o quieres pasar a este otro modelo? Claro, si pasa a este otro modelo, bienvenido al desierto de lo real, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ciertamente esta pantalla plana me deshumaniza, no me hace acercarme, no los puedo ver, no los puedo tocar. Ya incluso tocar ya es algo políticamente incorrecto y que se debe, incluso en algunos casos, hasta sancionar. Pero bueno, el punto es ese, ¿no? O sea, estamos ahí situados, estamos con ese temor que este cine de ciencia ficción nos hablaba, ¿no? Nos decía. Bueno, y aquí el punto que más me interesaba tratar con ustedes, ¿no? Tenemos algo importante que comunicar. Lo queremos hacer dentro de una pandemia o en un futuro dentro de una crisis medioambiental, o lo queremos hacer no gastando tantos recursos económicos, o lo queremos hacer para llegar a gente que está muy lejos y que no puede venir a nuestras instalaciones. Entonces, ante esos problemas, pues, surge la necesidad de utilizar los lenguajes audiovisuales, de utilizar los recursos digitales, y esto implica creatividad. O sea, implica, como dicen en mi país, hacer, echar a andar la ardilla, ¿no? O sea, que ya el cerebro se ponga a funcionar. Pero pues nuestro cerebro funciona a un mínimo, ¿no? O sea, queremos rápidamente obtener las cosas de algún lado, que alguien nos las diga, insisto, ir a internet. Que hay que ser creativos, o sea, hay que ser arriesgados, diría yo, ¿no? Hay que pensar a qué público queremos llegar, cómo queremos llegar. Y yo incluso agregaría algo, creatividad educativa emocional. O sea, tendríamos que crear contenidos que despierten emociones, porque hoy está demostrado que la emoción apoya a la inteligencia y eso hace que la educación sea mucho más sólida, más fuerte, ¿no? Como dicen ustedes, más trascendente, que sea más significativa. Entonces, aquí tenemos que ser creativos para echar a andar las cosas, ¿no? Y yo creo que tenemos que dejar atrás nuestras formalidades y nuestros formalismos, ¿no? O sea, siempre, insisto, como la tentación es la de trasladar lo que ya teníamos de nuestra educación, pues vamos a decir, la educación jurídica es trasnochada, es anquilosada, es acartonada, todo mundo lo dice, ¿no? Trasladarla a lo digital pues va a ser lo mismo, ¿no? Solo que en digital. Va a ser el mismo profesor acartonado en digital. No, no ha cambiado nada. Entonces, lo que hay que cambiar, pues es todo, ¿no? O sea, habría que cambiar el mensaje, habría que cambiar el modo de dar el mensaje y el modo incluso de evaluar cómo se recibe ese mensaje. Yo creo que lo de hoy son las redes sociales, sin aventarme y aventurarme y decir, oh, las redes sociales lo son todo. Pero sí creo que los jóvenes, hay una generación que hoy se está comunicando de ese modo, de otro modo distinto, ¿no? De un modo más iconográfico, ¿no? Y el lenguaje audiovisual tendría entonces que cambiar. Ahora, ojo, aquí pongo alerta en una cosa, ¿no? La demencia digital, como dice Splitzer, ¿no? Claro que no tenemos que estar
solo con el mercado. Esta es una discusión de todos los congresos de pedagogía jurídica, ¿no? O sea, entonces, si nos los demanda el mercado, solo hacemos clínicas, talleres, cosas aplicadas, ¿no? O sea, renunciamos entonces a las clases de filosofía del derecho, teoría del derecho, sociología jurídica. Y digo, no, pero les cambiamos el formato, porque no es, en el formato no está la eficacia de la clase. O sea, no sé, a ver, me quiero explicar. Muchas veces dicen, sí, a veces es necesaria una conferencia magistral y que venga un gurú y llenar una sala y todos entrar en trance y decir, ah, gracias gurú que viniste a iluminarnos. A veces, pero no es, eso no es pensamiento significativo, ¿no? O eso no es aprendizaje significativo. Significativo es cuando realmente me cambia, ¿no? O sea, hace que yo incorpore una práctica distinta, que aprenda una habilidad diferente, que incorpore una competencia. Ahí es, ¿no? O sea, es el saber hacer de la frónesis griega, ¿no? Saber hacer. Entonces, lograr generar razonamiento práctico. Y esto de práctico no es taller de elaboración de sentencias, no. Práctica es la de afuera, ¿no? Práctica es la de la vida diaria, como ustedes están diciendo en sus mensajes, que me parece muy importante, ¿no? En donde se consolidan esas cosas. Ojo, en la pandemia está pasando eso, ¿no? Están acercándose la vida profesional con la vida privada, cuando antes estaba tajantemente diferenciadas, hoy no. Entonces, ahorita me voy a levantar y me va a tocar, como a muchos, ir a lavar los trastes, ¿no? O ver a mis hijos que están ahora, al parecer, ahí haciendo travesuras. Pero bueno, y entonces tendré que ir combinando estas cosas. Y luego me sentaré y quizá haré una cápsula. Y un poco así es eso, ¿no? O sea, es decir, ya no se trata de esas formalidades antiguas, ¿no? Entonces, bueno, aquí está, con esto estoy pues terminando de alguna forma con la parte teórica, con la parte que a mí me interesaba como destacar. Porque si se entiende esto, o sea, si se entiende, y aquí lo podemos ver resumido en esta plantilla, si se entiende que la creación de contenidos tiene que estar ligada a un pensamiento, a una sociedad del conocimiento, a generar pensamiento crítico, a generar conciencia social, a emancipar, pues esto nos lleva a ser más creativos y por tanto a utilizar los recursos digitales a la mano de mejor forma, ¿no? Y a no tenerles tanto miedo, ¿no? Finalmente, pues sí, estamos parados en esta era de la información y es pues muy importante que estemos consciente de ello, ¿no? Bueno, y aquí entonces yo ya entraría como a la parte práctica, ¿no? O sea, la parte de la elaboración de contenidos. Estas son cuestiones que yo he ido descubriendo a partir pues de la propia creación de contenidos y a los retos que me he enfrentado y a los problemas y a las complejidades técnicas con que he lidiado y pues aquí se las puedo compartir, ¿no? Obviamente a mí me ha tocado estar atrás de la elaboración de contenidos para redes sociales, por ejemplo, que eso lo va a tratar muy bien Bárbara. Y bueno, aquí la idea es que se tiene que hacer como una especie de conexión con todos los productos que la escuela judicial tiene para poder hacer la comunicación más amplia y más integral. Me explico, ¿no? Los comunicólogos le llaman campaña. Ahorita, de hecho, estamos en medio de una campaña. Si ustedes ven las redes sociales de la Escuela Judicial Electoral, se darán cuenta de que, bueno, pues se van exaltando ciertas cosas que nos importan o nos interesa remarcar, ¿no? Entonces, pues vamos utilizando Facebook, Twitter, Instagram para recalcar, para remarcar que nos interesa una idea en específico, ¿no? Por ahora es solo a nivel
vamos a decirlo así, de difusión o de propaganda, ¿no? Cursos, esto. Pero en algún momento las propagandas pueden tener un contenido formativo. Es decir, vamos a decir, este es el mes de la ética judicial, ¿no? Y entonces, en este mes, pues utilizamos todos estos recursos para afianzar un concepto. Lo que nos interesa decir sobre la ética judicial, la responsabilidad del servidor público, por ejemplo, ¿no? Y entonces lo vamos reafirmando, lo vamos desglosando, hacemos, aquí por eso yo apelaba a la creatividad, tendríamos que hacer una especie de mapa mental en la que vamos ramificando, ahí veo a Rafa Caballero, ¿no? Una cosa más rizomática, ¿no? Vamos dimensionando, graficando todo ese conocimiento en todos los lugares en los que lo podemos colocar. ¿Se acuerdan que siempre que hablábamos el problema de las sesiones pedagógicas, de la didáctica jurídica, es que no se afianza el conocimiento porque hay la curva de aprendizaje, ¿no? O sea, la gente olvida las cosas. Entonces, por eso se diseñaba, bueno, clases de hora y media, pero tiene que ser cada tercer día, y con eso, entonces, lo que tú diste en la primera sesión del lunes, el miércoles lo tienes que afianzar, y el viernes termina ya quedándoseles al discente, ¿no? O al estudiante. Y entonces siempre estaban estas discusiones. ¿Y qué pasa con las clases de 3 horas? En una sesión de una semana, se olvidan las cosas. Pero eso era en un modelo memoricista. En un modelo como que estamos planteando, el reforzamiento tiene que ser de otro tipo. Yo aquí utilizo mucho el recurso cinematográfico, como se habrá visto en la cuestión de la lectura del currículum. ¿Cómo hacen los directores de cine? Los buenos directores de cine hacen que el espectador descubra el tema. ¿No les ha pasado que van a ver una película? Ya sé quién es o sea, como si uno hubiera escrito el guión, ¿no? O sea, te involucran. Eso es interactivo. Cuando el discente, el estudiante, logra descubrir algo que nosotros le provocamos, no se lo dimos del todo, o sea, es decir, no le hacemos el famoso spoiler, sino que le acercamos el concepto y él termina por construirlo. Él termina por afianzarlo y por hacerlo suyo. Ese es el conocimiento más eficaz. Cuando tú te consideras involucrado en el proceso educativo. Entonces, ¿esto puede ser a través de la lectura de un libro? Sí, quizá. Pero también puede ser a través de la lectura de un tweet. Si lo sabemos hacer, ¿no? Y después claro, porque la preocupación es que eso puede ser muy ligero, muy superficial, lo afianzamos, ¿no? Lo agarramos, ya lo pescamos con ese tweet, bueno, pues ahora lo llevamos a un curso, un seminario, un taller. Entonces, si tenemos esto en la cabeza, o sea, es decir, porque muchos piensan, qué fácil, es hacer cápsulas, qué fácil es. No, tienes que tener un proyecto en la cabeza. Ya que tienes el proyecto, lo tienes que empezar a aterrizar, pues yo diría de manera gradual, incluso de llegar de una escaleta a un guión, de un guión a un desarrollo, de un desarrollo que está ligado a otro concepto, a otra cosa, si me explico. O sea, tiene que ser una especie de red de conocimiento que se va compartiendo por diversos modos. Ojo, tenemos que tener presente que los estudiantes son de distinta calidad. ¿Cuál era el gran problema de la pedagogía jurídica? Que creíamos que a todos los teníamos que estandarizar, que el perfil del egresado o del que egresa y del que egresa era el mismo siempre, ¿no? O sea, que el abogado siempre tiene el mismo perfil y que por eso no había que trabajar con personas, sino como una especie de autómatas que tienen que recibir la información que nosotros les damos. No, ahora el proceso educativo es distinto. Tenemos en cuenta a las personas, incluso por mandato constitucional en algunos países. Tenemos que tener en cuenta a las personas en esos procesos educativos, ¿no? Y no como números, no como matrículas, sino como personas, insisto, que hoy, por ejemplo, pues tienen ansiedad o no se pueden conectar o están preocupados por otra cosa. Y entonces, ¿cómo hacemos? Diversificar los contenidos, diversificar el modo en el que se los hacemos llegar. Quizá esa persona que ahorita está preocupada porque su familiar tiene COVID, pues no se va a meter al taller,
pero a lo mejor sí va a leer esa pequeñita información que le pusimos en Facebook, o va a meterse a ver la cápsula. ¿Sí? Más o menos. Entonces, yo soy de la idea de que hay que pluralizar el conocimiento, ¿no? O sea, no hay que encorsetarlo, hay que generar diversos conductos, ¿no? Leo sus preguntas. A ver, porque está muy interesante lo que están diciendo. Willy Quintana dice, me parece interesante cuando en las clases virtuales utilizan otras plataformas para medir los conocimientos. Por ejemplo, el día de ayer que utilicemos un mapa mental o árbol de contenidos. Exacto. Exacto. Y entonces la evaluación también tiene que ser diversificada. Entonces a veces dejarás que hagan una línea del tiempo, a veces dejarás que hagan una cápsula o hagan un video, a veces alguna vez, por ejemplo, en un curso de constitucional hicimos un ejercicio con una serie dentro de la historia de Fantomas. Hay unos volúmenes que se llaman Cuando Fantomas se robó la Constitución francesa, y son como 4 o 5 ejemplares que forman una historia, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue dejarles esta pues, especie como de novela gráfica en la que ellos iban viendo, y después tratar de hacer una narrativa distinta a partir de ese lenguaje gráfico, ¿no? Pues por hacer un ejercicio diferente. Rafael Caballero dice, hola José Ramón, no sé si lo abordarás más adelante, lo del tema de la evaluación, todas estas ideas como pueden ser aplicadas para la evaluación a distancia. Sí, ahorita hablamos tantito de la evaluación. Mediación pedagógica, me encanta ese concepto. Disponernos a reflexionar, pensar y adecuar de acuerdo a cada contexto y realidad con el fin de potenciar los aprendizajes en cada persona. De acuerdísimo, Gema. Leiden Nieto, crean una hipnosis y nos envuelven en la historia, los productores. Exacto. Exacto. Y hoy estaba viendo también un capítulo de Naruto Shippuden, y Sakura dice, porque hay un personaje que dice, no, hay que buscarlo en el libro. Dice, no siempre, a veces hay que dejar de lado los libros y hay que vivir la experiencia, ¿no? A veces los problemas los resolvemos, a veces dejando los libros a un lado, ¿no? Bueno, me gustó esa frase de Sakura. No, con esto no quiero decir abandonar el pensamiento tradicional, la forma tradicional de dar clases. Insistí en que se tiene que quedar. Lo que quiero decir es que se tienen que buscar otras maneras también de enseñar, ¿no? Que serán complementarias, que serán enriquecedoras. Ahora, ¿cómo evaluar? Bueno, pues la evaluación tiene que ser del mismo modo, o sea, tiene que ser haciendo una especie de mediación, ¿no? Una especie de amigable composición, si ustedes quieren, ¿no? Esto dificulta la evaluación. ¿Por qué? Porque esto implica entonces que tendríamos que pensar en cada persona, que tendríamos que enfocarnos en cada persona. Entonces, en la medida, obviamente los tiempos apremian, siempre vamos corriendo, además la pedagogía digital nos distancia, no podemos ver a la persona, pero en la medida de lo posible hay que considerar pues su contexto personal, su contexto familiar, ¿no? Entonces esto ayuda mucho pues las entrevistas iniciales cuando la gente va a entrar, un poco para ver los perfiles, cómo es la gente y esto, ¿no? Y después pues obviamente también todo lo que sume para tener reuniones tete a tete, ¿no? Así, para poder ver y platicar y conversar, una especie de tutorías que nosotros en la Escuela Judicial lo tenemos, ¿no? Ser tutor. Lo que pasa es que no se lleva mucho a cabo, ¿no? O sea, sí tendríamos que acercarnos más. Entonces, la evaluación no sería una fría evaluación, sino sería una evaluación, pues, mucho más acorde con la persona. Y obviamente, pues, tiene que ser muy en sintonía con lo que se está haciendo, ¿no? Si el contenido, pues, es un poco más dinámico, pues, espera que la forma en la que el estudiante, el discente, exprese si aprendió o no lo que se le está ofreciendo, bueno, pues tiene que ser también dinámica, ¿no? O sea, por ejemplo, utilizamos en la Escuela Judicial las wikis, ¿no?
ha costado trabajo, pero creo que no debiéramos dejar por ahí. La wiki es una forma de evaluación colectiva o colaborativa. Entonces se va construyendo un proyecto común, ¿no? Por ejemplo, en ese curso de constitucional que les comentaba, lo que hacían era que tenían que ir semana a semana construyendo una parte de una constitución. Y al final tenían una constitución. Pero la wiki funcionaba en que uno se metía, ponía algo y luego otro venía, le adicionaba, le sugería y se iba construyendo un trabajo que al final ya no necesitaban hacer de la noche a la mañana, como luego pasa, ¿no? Para mañana el trabajo, no, ya estaba hecho, lo habían hecho durante todo eso. Entonces, ¿cómo evaluabas? Pues evaluabas de acuerdo a la participación. La wiki te permite decir, puso 2 líneas, ¿no? Esta persona no pensó, reflexionó, le ofreció a sus compañeros otro libro, no sé. Entonces, hay herramientas digitales que te permiten ese tipo de evaluación, ¿no? Sobre la elaboración de contenidos, yo solo quería hacer como unos pequeños consejos que insisto, ustedes mismos pueden evaluar, que son producto del sentido común, ¿eh? O sea, tampoco es mayor ciencia. Uno puede echar mano también de los consejos que dan justamente la gente que se dedica a la creación de contenidos audiovisuales, como puede ser un director de cine, claro. Entonces aquí lo más importante es lo que se llama el encuadre, ¿no? Es decir, es nuestro espacio en el que nosotros estamos. Siempre la sugerencia es que este espacio, nosotros tenemos una forma de ver widescreen, como dicen los directores. Nosotros vemos en horizontal. Entonces, el mejor formato de un contenido digital es horizontal. Entonces, cuando se utiliza un celular que está en vertical, hay que ponerlo en horizontal. El computador, la computadora, sí te permite esa forma de grabar y casi todos los dispositivos, ¿no? Entonces, esa es la mejor forma de presentar un contenido, de forma horizontal. El encuadre, pues, tiene que ser proporcional, o sea, más o menos dejar el mismo espacio entre la derecha y la izquierda, entre el aire que le dicen, ¿no? Entre la cabeza y el techo, ¿no? Porque entonces la idea es que esté centrada la persona que va al contenido y que entonces la atención del discente se concentre en la persona que está hablando. Por eso también se recomienda que atrás no haya tantos distractores, ¿no? A veces hay pósters, dibujos, afiches, figuritas, ¿no? Como saben, en un sentido semiótico, pues el fondo, como diría Bourdieu, el espacio simboliza o significa mucho de lo que queremos decir. Hay quien sugiere que lo mejor es un fondo blanco y ya, para no decir más, ¿no? Obviamente, pues algunos echamos mano de lo que tenemos, ¿no? O sea, decir, de dónde estamos y desde dónde podemos transmitir. Pero pues más o menos es eso. Luego, las otras cuestiones que hay que cuidar son las cuestiones de la luz, ¿no? Eso puede distraer mucho, ¿no? Hay veces que la luz te da de una forma en que te genera una especie de ojeras y la gente se concentra, ay, mira, no ha dormido, no ha descansado, ¿no? Entonces, pues cuidar un poco la luz, siempre es mejor la luz natural. Cuando no se puede, pues usar la luz artificial de modo pues, que ilumine a la persona de forma completa y no de forma parcial para que no se vean como sombras o cosas extrañas que, insisto, hacen ver pues, a la persona de modo distorsionado. No sé cómo, cada quien puede echar mano de estos consejos como mejor, pero sí detenerse un poco, o sea, detenerse un poco a esto, ¿no? O sea, a mirar la computadora no es vanidad, o sea, es porque, insisto, estamos comunicando. Estamos tratando de decir un mensaje y pues hay que decirlo de mejor. Rox, ¿vas a decir algo? No, adelante. No, es que te vi ahí y dije, a lo mejor me va. Pero aprovecho para hacer una pausa para leer sus interesantes aportaciones. Nos pregunta Andrea, perdón, pero no conozco qué son las cápsulas. Seguro en otros países tiene otro nombre, ¿no? Aquí a las cápsulas les llamamos pequeños videos de no más de 1 minuto, normalmente son 40 segundos, en las que de modo sintético y así muy como bullets, uno va diciendo
va explicando un concepto, ¿no? Rápidamente. Entonces, hoy voy a hablar de qué significa la segunda instancia, ¿no? En el acceso a la justicia o en el derecho humano a un debido proceso, siempre es necesario que todos los sistemas cuenten con una segunda instancia. Esto garantiza que si en una primera instancia pudo haber alguna complicación, alguna cuestión no correcta, pues el juez de segunda instancia lo revise. Muchas gracias. Esto es la cápsula tal. Esas son las cápsulas, ¿no? Son conceptos muy concretos que queremos dar de manera rápida, que se pueden incluso ilustrar con alguna gráfica. Ivonne Martínez dice, es importante participar en las clases virtuales, un espacio de experiencias y buenas prácticas, esto enriquece el proceso de aprendizaje. Que de hecho ahora la idea es que ustedes participen, ¿no? Ahorita nada más estaba ahí yo con mi rollo, pero ahorita les toca a ustedes. Geraldine Gabriela Quiñones dice, el reto ante el modelo académico de la formación jurídica es sensibilizar tanto al docente como al discente de las formas plurales de la adquisición de los conocimientos, porque se está tan acostumbrado a la magistralidad que al variar la forma piensan y sienten que no está aprendiendo ni enseñando bien. Es un desafío mayúsculo de quienes apoyamos y fomentamos la diversidad y flexibilidad de las actividades formativas y evaluativas. Estoy súper de acuerdo con eso. Sí, uno de los primeros problemas es el discente, porque los estudiantes, cuando uno empieza a hacer estas cosas, dicen, ay, no, esto no es serio, esto no es formal, esto no es dogmático, y hay una serie de conceptos. Yo creo que en la medida que seamos más los que nos involucramos en esto, pues obviamente la tendencia va a cambiar. Respecto a las evaluaciones en línea, Miguel Cafaro nos propone Snowl. Yo no conozco esa plataforma, pero bueno, hay que anotarla y hay que estudiarla, ¿no? Snowl. S-N-O-W-L. Sonia Martínez, saludos desde la Academia Judicial Puertorriqueña. ¿Puede ofrecernos su correo electrónico? Claro, mi correo electrónico es jose.narvaez@te.gov.mx. Otra vez, jose.narvaez@te.gov.mx. Ingard Ramos, la pedagogía virtual tiene muchas ventajas, estima una atención más personalizada ya que se tiene una vía de comunicación abierta, capacidad de autoorganización a que los participantes confeccionen su propio cronograma de trabajo. Sí, yo creo que la pedagogía digital tiene muchas ventajas, muchas virtudes. No sé si les ha pasado a ustedes, pero ahora con estos tiempos, la mayoría de personas, de discentes, entregan sus trabajos a tiempo, ¿no? Quizá porque, bueno, el confinamiento les da más tiempo, pero ahora hay como mucha mayor intensidad. A propósito de eso, ¿no? Dicen que los tiempos en Internet son más intensos. Yo creo que son los mismos, ¿no? Es más intenso si te toca organizar, ¿no? La transmisión, pues si hay un estrés de por medio de si va a funcionar, si no. Ya ven, uno inicia todas las videoconferencias diciendo, ¿me ven, me oyen? ¿No? Hay toda una preocupación por saber si se está transmitiendo bien. Insisto, esto se va a superar en breve, créanme, se va a superar. O sea, vamos a estar transmitiendo ya conscientemente de que nos están escuchando y viendo bien, y ya entonces ya vamos a quitar esta parte pues de este nervio que nos da lo digital, ¿no? Bueno, entonces decía yo, encuadre, decía yo sobre la luz, y bueno, hay que agregar algunas otras cositas. La ropa, bueno, pues es lo mismo, ¿no? O sea, una ropa que no distraiga, una ropa que esté, pues, normal, ¿no? Que no sea llamada. Es lo mismo que en la forma presencial, pero bueno, pues estas son cosas, sobre todo si va a ser una cápsula muy rápida y lo que necesitas es que se concentren en el contenido, pues se puede hacer esto, ¿no? El uso de lentes también. Tener cuidado porque a veces pues los lentes reflejan mucho la pantalla, entonces no se alcanza a ver los ojos de la persona. En la medida de lo posible, pues quizá memorizar lo que se va a decir y decirlo. Y eso es muy importante. Para ello yo recomiendo la elaboración de una escaleta o un guión. La escaleta pues son esos como puntitos, ¿no? Que se van a hacer. Y lo mismo aplica para una clase, es lo que llamamos sesión de clase, ¿no? O sea, es decir, se puede hacer el minuto a minuto. ¿Qué va a pasar?
esto es nada más un guión, o sea, es algo para seguir, no es que nos vamos, si no se completa o no se llena, vamos a entrar en crisis, ¿no? En ansiedad, no, simplemente es para tener como una especie de control, de orden, y así como se puede hacer en una pequeña cápsula de 40 segundos, se puede hacer una sesión de 2, 3 horas, ¿no? Se puede utilizar esto, ¿no? Entonces creo que es importante poner en claro lo que se va a hacer. Yo ahora decía que del podio pasamos al PowerPoint, porque en los cursos de oratoria, cuando decían que alguien tenía miedo para hablar en público, se les sugería poner de por medio un podio o un atril o un escritorio, porque esto te da la sensación pues, de protección frente al público, si no hay como una sensación de desnudez. Bueno, pues ahora en lo digital es el PowerPoint, ¿no? Si no quieres que te vean, pues pones un PowerPoint y ya te haces más pequeñito y ya no sé. Entonces, aquí también la cuestión es qué tanto se va a usar una cosa, qué tanto se va a usar la otra. Es prudencia, es cuestión, como decía yo, de sentido común. La otra cosa es el audio. Casi todos los software, todos los programas, al principio te hace una prueba de audio. Si tienen tiempo, hablen con algún colega y que les mida el nivel de audio. Es decir, hagan unas pruebas de audio. Eso se hace en casi todas las videograbaciones y ustedes pueden saber si se están escuchando bien o mal o distorsionado. Son estos mínimos consejos que se tienen que hacer pues para hacer, insisto, no es vanidad, es una cuestión necesaria. Dicen que de profesores ahora pasamos, o de docentes pasamos ahora a ser comunicadores, ¿no? A ser youtubers en su caso, ¿no? Pues sí, la necesidad nos obligó a esto y entonces hay que aprender de los que saben de esto, ¿no? O sea, hay que aprender de verdad, o sea, el maquillaje no está mal, o sea, si nos podemos poner tantito, porque la frente brilla, se ve horrible, no pasa nada en la nariz, o sea, todo lo que ayude, lo que mejore la imagen, es en aras de mejorar la comunicación del mensaje. Entonces, diviértanse, incluso es muy divertido hacer esto, ¿no? Yo sé que luego a veces da miedo, da ansiedad, es complicado, pero hay que soltarse, hay que ensayarlo con la familia, mira, voy a decir esto, y de verdad que puede ser muy, muy, muy divertido. Bueno, ya estoy terminando, voy a leer las últimas 2 cosas y les doy el uso de la voz a ustedes, ¿no? Es un verdadero desafío, dice Majo Roldán, ya que en nuestra experiencia en Guatemala hemos encontrado resistencia tanto de los participantes como de los facilitadores. Nos hemos topado con casos en donde la plataforma se utiliza como un simple repositorio de documentos y no se da ese aprendizaje colaborativo cuando hay tantas herramientas virtuales para sacarles provecho. Es un reto, pero también una gran oportunidad para el avance. Edgar Riffler, el conocimiento jurídico se dirige a resolver situaciones conflictivas de la sociedad y por tanto requiere comprender ambos ámbitos para armonizarlos. Absolutamente de acuerdo con los dos y yo muy agradecido con sus intervenciones. Efectivamente, creo que ahora este trabajo colaborativo va a ser muy interesante. O sea, imagínense que, por ejemplo, ahora se puede entrar a una audiencia judicial con un celular. Claro, previo a autorización y todo lo que ustedes quieran. Y entonces los participantes de un taller, de un seminario, pueden ver una audiencia, ¿no? Incluso en su momento pueden hasta hacer preguntas. Entonces, esto lo dejamos de aprovechar enormemente, ¿no? Todas estas herramientas digitales. Y podemos salir a hacer en su momento, cuando se pueda, pues trabajo de campo y hacer algún material audiovisual que pueda ser provechoso. Y esto siempre está ahí es que pienso en Homo Videns de Sartori, ¿no? Sí, sí, o sea, ciertamente el cine por eso tiene esta gran fuerza comunicadora. ¿Por qué? Pues porque es la verosimilitud, sentimos que es casi como la realidad. Entonces, claro que somos una generación audiovisual y los contenidos audiovisuales ayudan más, ¿no? Que estos contenidos solo en blanco y negro, como dicen, repositorios donde hay mucha información, pero que haya tal clase y el profesor sube un montón de lecturas. ¿Cómo los vas a evaluar? Con
pues les voy a pedir que hagan una crítica a esas lecturas y con eso los voy a evaluar. Pues eso no es educación, ¿no? La educación es interacción, ¿no? Bueno, pues yo aquí me detendría para poderlas escuchar y escuchar y si tienen como más dudas sobre esto, o sea, en cómo hemos hecho en la escuela judicial, para hacer estas cápsulas, para hacer estos pequeños videos, cómo los hemos subido a las plataformas, qué nos ha funcionado. Nosotros nos hemos arriesgado del todo, ¿eh? Como lo han visto ya, pues hemos hablado de contenidos de cultura popular, series de televisión, cine, cosas coyunturales, las hemos utilizado como como pretexto para entrar a un contenido mucho más profundo, ¿no? Bueno, pues estoy a sus órdenes. Aquí me pregunta Andrea, yo quisiera saber qué equipo técnico tiene para esas filmaciones. Pues miren, ahorita el tribunal sí cuenta se llama plataforma electoral y tenemos un estudio de televisión, tenemos cámaras, tenemos una grúa, tenemos una cabina donde se mezcla el audio y el video. Pero ahorita todo lo que hemos hecho lo hemos hecho con el celular o la computadora y utilizando el propio software de la computadora o del celular para grabar, ¿no? De cámara. Hay un montón de softwares, unos incluso de teleprompter, te dan guiones. Yo me he ido por lo sencillo, pero ahí es cuestión de explorar cuál es el más eficaz. Yo en lo personal estoy utilizando Jitsi para hacer videoconferencias, porque Jitsi me permite de manera gratuita pasarlo a YouTube. Entonces, yo en tiempo real estoy produciendo clases o mesas redondas que puedo estar transmitiendo en YouTube. Es muy sencillo, solo se copia el código de YouTube y se pasa a Jitsi. Y entonces se encadenan los dos programas y tú ya puedes incluso hasta apagar los que están allá dentro de la sesión, se están pasando en YouTube. YouTube te permite evaluar la emisión, si está entrando gente, cómo está funcionando el chat, si hay intensidad o no de señal, hay un chat que te están preguntando cosas y pues a mí me ha resultado óptima esa vía. Dice Andrea, nosotros usamos la PowerPoint para grabar, también es una buena opción. Y para tiempo real, Zoom y YouTube. Claro, Zoom, YouTube es igual como Jitsi y YouTube, ¿no? Y creo que también se puede hacer Instagram, YouTube. También ya hay esa opción. Carolina de Mirti, me gustaría saber si tuvieron oportunidad de evaluar estas actividades, si funcionaron, cuáles funcionaron mejor en las y los estudiantes. Sí, en los ejercicios que yo hice sobre creación de cursos en este sentido, como más colaborativos, sí los pudimos evaluar, incluso hubo quien acreditó y no acreditó el curso, y creo que fue una buena experiencia. Al principio la wiki costó mucho trabajo, porque es como en la parte presencial, ¿no? Hay quien trabaja más y hay quien, ay, pues ahí tú me dices y al final me meto y le pongo unas palabritas y ya queda, ¿no? Pero Wiki te permite evaluar eso, te permite evaluar quién trabaja más o menos porque te va como construyendo en línea del tiempo cómo se fue haciendo. Entonces hay incluso quien después trabajaba, entraba otro y le borraba todo. Pero eso te lo permitía Wiki, o sea, te permitía ver cómo habían interactuado los estudiantes, ¿no? Y creo que fue un ejercicio muy, muy interesante, se evaluó y pues no tuvimos quejas de los estudiantes, o sea, de los participantes, estuvo bien, ¿no? Luego dice Viviana Zúñiga, me gustaría conocer si las cápsulas que realizan son videos de personas explicando algo, videos de animación o temáticas específicas cortos. Son de los dos tipos, ¿no? Las que yo hago cada semana, y si quieren echarles un ojo, se llaman Cultura, Pop y Derecho. Y en esta cápsula que dura 1 minuto, yo grabo 40 segundos, yo estoy a cuadro, dejo un espacio para que ahí se pueda animar. Y entonces yo hablo de alguna escena de alguna película o de alguna serie de televisión que tenga que ver con el derecho electoral y voy explicándola mientras aquí aparece la animación y después la animación queda completamente a cuadro, yo voy en voz en off y después regreso para despedir la cápsula. Y insisto, esto en principio no es para evaluar, pero sí la idea es ir
generando unos conceptos que después eventualmente hay cápsulas que, por ejemplo, se invitan a ir a un seminario, invitan a hacer un curso, se desarrolla un concepto específico y dice, si quieres saber más de este concepto, por favor, inscríbete en tal o cual taller. Pero a ver, sí, y entonces animación también hemos hecho menos porque pues sí requiere más experticia, pero sí se han animado cápsulas, por ejemplo, para los cursos digitales, donde se explica algún concepto que nos interesa resaltar, y sí se han hecho animaciones pues, por ahí en nuestros cursos. De eso el ingeniero Cejudo nos puede dar mayor información. Ah, no sé si está ahí José Antonio. Preguntan que qué programa hemos utilizado para animación. Sí, aquí estoy. Utilizamos GoAnimate. Anteriormente tenía el nombre de GoAnimate, ahora cambió el nombre a Beyond. Es el que utilizamos para hacer animaciones. Pero también está, por ejemplo, Powtown. Y también hemos incursionado en algunos softwares que permiten hacer cómics. Sí, es muy interesante esto que dice el ingeniero, el storytelling, ¿no? O sea, cómo ahora se ha utilizado en algunas universidades utilizan esto, o sea, narras a través de una especie de cómic un tema y pues es un recurso novedoso que también puede ser interesante. Por aquí alguien preguntaba cómo hacer con los docentes que no quieren subirse a este barco, ¿no? Pues sí es complicado, o sea, lo primero pues es capacitar, ¿no? Capacitar al capacitador, pues hay que decirles, hay que motivarlos, hay que incentivarlos, hay que involucrarlos en estas cosas, ¿no? Porque pues no hay de otra, ¿no? Bárbara Hoyo dice, hola a todas y a todos, en nuestras redes sociales pueden encontrar todas las cápsulas de las que habla José Ramón. Efectivamente, ahí pueden, ya sea en Twitter o en Facebook, están las cápsulas de cultura pop. Y las otras, ¿no? Las que se han hecho sobre libros, sobre talleres. Margarita Marroquín, ¿qué herramienta o programas o herramientas tecnológicas han utilizado dentro de la plataforma Moodle? Saludos, Margarita Marroquín. Pues creo que es esto de las que veníamos hablando, ¿no? La wiki, la animación, la creación de pequeños cómics. Y bueno, por ejemplo, para la creación de videos, pues normalmente los subimos a YouTube, que es lo más sencillo, porque así puedes compartir la liga con todos, ¿no? Y YouTube te permite tenerlos en privado o tenerlos público, dependiendo cuál es pues, la finalidad de tu curso, ¿no? Igual si quieren intervenir, bueno, adelante. Si quieren, eso lo podemos ver mañana. Ya dice José Antonio que mañana él les puede explicar esas cosas. Miren, mañana justo José Antonio, que es nuestro ingeniero de sistemas operativos, que nos ayuda en todos estos, les va a explicar más puntualmente todos estos programas y las cosas que se podrían utilizar, ¿no? No sé si alguien quiera intervenir de viva voz, también sería bueno verlas. Que nos cuenten su experiencia sobre todo, eso es muy... Hola, buenas tardes. Bueno. Mi nombre es Andrea, desde Buenos Aires, Argentina. Nosotros estamos empezando ahora con nuestra plataforma virtual. Mi consulta es porque nuestros capacitadores en general no tienen experiencia en actividad virtual, entonces nosotros tenemos que hacer ese proceso de guiarlos. ¿Cómo hacen para seleccionar las películas, los fragmentos de historietas? O sea, ¿cómo es el proceso de recolección de todo ese material? Sí, gracias por la pregunta. Ese es, como dicen en México, mi mero mole. Ya llevo algunos años yo en lo personal, pero les puedo, o sea, dar así como los tips, ¿no? Para la selección de películas y materiales audiovisuales que pueden ilustrar las cosas que nosotros tenemos como contenidos. La verdad es que hay un montón de publicaciones físicas y digitales sobre o sea, es decir, catálogos donde, por ejemplo, les recomiendo mucho la página es UNICEF de Cataluña,
que tiene todos los derechos humanos internacionalmente aprobados en las declaraciones, segmentados por películas. Entonces, ustedes pueden ir ahí a eso. Cataluña es UNICEF o UNESCO, bueno, una de esas dos. Y entonces ahí tienen un amplio catálogo, incluso con una breve reseña sobre la película. Entonces, ustedes vean, por ejemplo, no sé, derecho al trabajo. Y entonces ahí les va a desplegar, ¿no? Germinal, la huelga de Eisenstein, la sal y la tierra, no sé. Y entonces hay director, año, no sé qué tal. Pero la verdad, digitalmente, bueno, aquí me voy a echar un comercial. Yo soy fundador, como se leyó en el currículum, de la Red Iberoamericana de Cine y Derecho. La Red Iberoamericana de Cine y Derecho también tiene una serie de números, que hay uno que se llama así, los derechos humanos y el cine, y entonces ahí también se hacen recomendaciones y uno puede como acercarse, ¿no? Yo en línea tengo, y ese es gratuito, disponible, se llama Cine, Ética y Argumentación. Les paso el dato. Este libro, búsquenlo después en la red, Cine, Ética y Argumentación. Lo editó el Poder Judicial Federal de México. Es un libro así, como de 600 hojas. Y en él, toda la primera parte es metodología. Es cómo llevar a cabo un cine debate, cómo analizar la película, cómo elegir la película, qué hacer con escenas complicadas dentro de una película, cómo hacer fichas audiovisuales para la película, incluso de manera técnica, cómo cortar y pegar, por ejemplo, editar escenas de la película que nos interesa resaltar. Ahí está toda la explicación y después vienen una serie de películas ya analizadas desde el plano de la ética judicial y de la jurisprudencia. Eso lo hicimos con cuando la Secretaría de la Comisión de Ética Judicial Iberoamericana estaba en México. Entonces, ese libro medio se difundió en todo Iberoamérica y por eso lo digitalizamos para que estuviera al alcance de todos. Y al final está interesante, porque la última parte son trabajos de los participantes de nuestros cursos. Entonces tienen la primera parte metodología, la segunda parte tienen estos análisis y después tienen los trabajos, o sea, los trabajos de los estudiantes. Entonces ahí pueden ver como toda la curva. Entonces para seleccionar películas, pues el mejor método es verlas. Es decir, hay que ir como ir a internet y ver, hacer una lista de las películas que pueden ser interesantes para un tema y entonces empezarlas a ver y empezar a hacer las fichas, ¿no? Las fichas, hay ficha artística, ficha técnica y la nuestra, que es por la ficha de análisis judicial o jurídico. Y ahí pues ahí ya esta película sirve para estas cosas. Nosotros hacíamos una que se llamaba ficha de trabajo, que eran las preguntas detonantes. O sea, hacíamos un cuestionario de 5 preguntas sobre la película para que cuando el profesor, el docente, tuviera problema, pues nada más leyera las preguntas, ¿no? O sea, pasara la película y después, a ver, en esta película, ¿ustedes creen que hizo bien tal juez o no? Y ya, entonces con eso podían participar los estudiantes. Es muy interesante porque el cine detona como muchas cosas, ¿no? Suma la emoción y todo eso. Con José Antonio Cejudo, quien hablará después en este mismo taller, incluso experimentamos toda esta cuestión de cómo subir las películas, porque ese es otro tema, los derechos de las películas, cómo hacer. Bueno, pues muchas veces lo que se puede hacer en Moodle es tener las ligas en privado para poder compartirlas de alguna forma y solo la vea la gente que está participando del curso. Muchas veces ahora, afortunadamente, con la pandemia se liberó un montón de cine. Entonces uno puede encontrar cine gratuito que está disponible para todos, ¿no? Entonces es trabajo, o sea, es trabajo, es estar buscando este material e ir actualizando ligas, porque también se van cayendo las películas, las van quitando y lo mismo con las series, ¿no? O sea, ahora la plataforma Netflix y la de Amazon metió un montón de series. Entonces ustedes si quieren incluso pueden ir también a internet y buscar series para abogados en Netflix y van a venir series series sobre juicios en Amazon y hay una lista de eso, ¿no? Y entonces ya nada más ahí ir como segmentando, clasificando, ¿no? Sobre los temas específicos que tienen las series y las películas.
Y créanme que es un ejercicio interesante, porque además cuando lo socializamos, por ejemplo, en Twitter, los mismos seguidores de nuestras redes sociales nos recomiendan otras cosas. Entonces yo he ido ampliando mis listas a propósito de lo que me ha recomendado otra gente, ¿no? Y eso ha sido muy, muy enriquecedor. Muchas gracias por la pregunta. ¿Alguna otra participación que... Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, José Ramón desde Puerto Rico. Hola, qué gusto, Puerto Rico. Un placer para nosotros, ha sido excelente, hemos tomado muchas notas, mi equipo, estamos atendiéndote, pero también nos estamos hablando por WhatsApp, estamos validando que los consejos son lo que estamos implementando, vamos por buen camino, muchas gracias, ha sido excelente. El reto mayor que tú comentabas también es con el facilitador, con ese educador que ahora tiene que presentar a través de esta nueva plataforma esa interacción. Están acostumbrados muchos al aplauso, a esa retroalimentación instantánea, que muchas veces cuando estás educando a través de una plataforma virtual no la recibes porque hay un silencio desde la audiencia, dependiendo qué sistema utilices. ¿Qué estrategias, qué otros métodos e ideas tú nos puedes dar a nosotros como educadores para también promover ese dinamismo, esa interacción durante el proceso educativo virtual? Bueno, creo que justo hablando de la creatividad, y me lo estabas comentando ahora, se puede echar mano incluso del propio WhatsApp, ¿no? O sea, es curioso, pero yo casi siempre que me conecto a estas cosas de la Escuela Judicial Electoral, tengo dos WhatsApps, uno le llaman los electoralistas y otro de una revista que creó un colega colombiano, ¿no? Gonzalo Cleves. Y entonces estoy así, porque fíjate, estoy en tal taller, vean, métanse, y algunos se meten y en el chat están comentando. Entonces creo que esta comunicación puede ser muy, muy eficaz, muy inmediata, ¿no? Casi todos los programas tienen un chat en donde se puede ir comentando, pero incluso hay que ligarlos, ¿no? O sea, hay que decir, esperamos sus preguntas en Facebook, por ejemplo, y entonces estar pendientes. Aquí la cuestión es que hoy la tecnología lo que nos hace es tener el celular en un lado, la computadora en otro, a veces hasta una tablet, porque tienes que estar como controlando todas esas cuestiones, ¿no? Y sí, creo que ahí todavía tenemos que avanzar más porque muchas veces se quedan muchas preguntas en el tintero, muchas cosas por responder y ya no se responden, ¿no? Porque pues ya también el participante pierde interés, tiene que ser como es la pregunta inmediata, ¿no? Pero yo recomiendo, por ejemplo, cuando hago transmisiones por YouTube, en el chat siempre estoy saludando a todos y eso involucra mucho a la gente. Ay, qué gusto que nos digas esto, saludos, ¿no? Creo que eso es bueno, la cercanía, ¿no? Muchas gracias. No, de nada. Creo que yo ya me colgué, ¿no? Tenía que terminar a las 12 esto. Pues si ya no hay más preguntas, más comentarios, yo dejaría hasta aquí y estoy, bueno, a su disposición en las redes sociales, en el correo de la Escuela Judicial Electoral, y ahí vamos trabajando todas sus dudas, sus cosas, me pueden mandar incluso sus materiales y yo les sugiero cosas, vean los que yo tengo, igual si tienen comentarios, recomendaciones, yo se los agradezco. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por su atención. Soy José Ramón Narváez Hernández y fue un placer. Muchas gracias, doctor José Ramón, por esta explicación, por esta excelente exposición en la cual no solamente fue muy ilustrativa, sino con aportes y herramientas para esos nuevos modelos de conocimiento y generar un aprendizaje eficiente. Pues quiero agradecerles también a las y los participantes de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales que se hicieron partícipes en esta excelente exposición y recordarles que el día de mañana no se pierdan, como bien lo comentó el doctor José Ramón, la exposición del ingeniero Antonio Cejudo con el tema de tecnologías educativas judiciales. Quiero, sin más, agradecerles a nombre de las y los magistrados
de la directora de la Escuela Judicial, su participación y nos vemos el día de mañana. Que tengan muy bonita tarde. Gracias.